cuando hablamos de estas transformaciones conformes, lo primero que vamos a hacer es que no vamos a estar trabajando únicamente en el plano complejo, sino que vamos a trabajar en la compactificación del plano complejo. Es decir, vamos a meter el infinito como un posible elemento. Y vamos a considerar unas aplicaciones muy concretas. Es decir, vamos a trabajar, es decir, en C asterisco, que va a ser nuestro plano complejo ampliado con el punto del infinito, vamos a considerar aplicaciones, vamos a llamarla phi, que vayan de C estrellita en C estrellita, dadas por, pues vamos a tener lo que va a ser un phi de Z, va a estar definido como A por Z más B partido C por Z más D. ¿De acuerdo? Entonces, estas aplicaciones reciben el nombre de transformaciones y Luis las llama transformaciones lineales, fraccionarias lineales o transformaciones de Moebius si se verifica una condición sobre estos coeficientes. Si el producto de A por D menos el de B por C es distinto de cero. Y lo importante es que estos coeficientes, este A, B, C y D, son números complejos, es decir, los cojo de C. ¿Vale? Lo interesante es que con esta notación que tenemos aquí, observemos que se supone que esta aplicación phi va del plano compactificado en el plano compactificado. Entonces tengo que decirle, oye, ¿quién es phi del punto del infinito? Pues phi del punto del infinito se va a definir como si en cierto modo hiciese una especie de límite. Y en este límite me quedaría el coeficiente A entre el coeficiente C. Pues lo vamos a definir como A partido de C. Mientras que también me gustaría saber a dónde va el punto del infinito. En el sentido de qué me hace falta para obtener el punto del infinito en la imagen. Es decir, quién sería la antimagen del punto del infinito. Pues nos va a quedar justamente el menos d partido de c. Que es lo que hace falta para que tenga justamente un problema aquí en el denominador. ¿De acuerdo? Ahora, con esa información o el por qué son útiles estas aplicaciones, estas transformaciones de Moebius, es porque tienen una muy buena estructura algebraica detrás. Y como te decía antes, el libro obvia esa buena estructura algebraica. De hecho, si tú ves esa condición de A por D menos B por C, ¿a qué te recuerda? Si es que te recuerda a algo. Viendo cómo hemos situado los coeficientes A, B, C y D, A las razones y todo eso de geometría. ¿O no? imagínate que yo digo, observemos, O el determinante. observemos que yo en cierto modo podría decir, si mi aplicación phi de z es A por z más B entre C por z más D, y digo, esto se parece a decir, cojo la A, cojo la B, cojo la C, cojo la D, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es que la condición A por D menos B por C, distinto de cero, es simplemente que el determinante de esta matriz A, B, C, D sea distinto de cero. Claro, dice, es casualidad
que yo identifique esos coeficientes con una matriz y que justamente la condición que a mí me están pidiendo para llamar a esta transformación o a esta aplicación, que es una aplicación cociente de polinomio, como me puedo inventar cualquier tipo de aplicación, pero me han pedido una condición sobre esos coeficientes que es que si lo reescribo como una especie de matriz, ese determinante debe ser no nulo. Y no es Para que una sea condición invertible, ¿no? sobre otro elemento, sobre suma o sobre no, es sobre el determinante de eso. ¿Da casualidad de que si identifico matriz sale el determinante y es la única relación que hay? ¿O es que hay algo más detrás? Si hay algo más detrás, la primera cosa que a nosotros nos interesa cuando definimos un nuevo tipo de aplicación es estudiar cómo se relacionan esas aplicaciones entre sí. Me gustaría estudiar la composición de aplicaciones, ¿verdad? Ujú. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo compongo dos transformaciones de Möbius. A ver a qué expresión llegamos. Es decir, si consideramos, por ejemplo, podemos decir, oye, una phi sub 1 de z que sea a sub 1 z más b sub 1 entre c sub 1. Aquí va a haber un montón de coeficientes, ¿no? Z más d sub 1, pero bueno, a ver si no nos equivocamos mucho. Y phi sub 2 de z que sea a sub 2 z más b sub 2 entre d sub 2 z más d sub 2. Lo que decimos es que nos dan ganas de decir, bueno, pues vamos a estudiar qué pasa con la composición, por ejemplo, de phi sub 1 con phi sub 2 aplicado a un cierto z. Que esto sería hacer phi sub 2 en phi sub 1 de z. O lo que es lo mismo, sería sustituir en phi sub 2 y la cogemos la expresión que sería a sub 1z más b sub 1 entre c sub 1 y un c sub 1 z más b sub 1. Nos quedaría entonces, cuando sustituimos aquí, un cociente en el que aparece el a sub 2, todo eso que multiplica a sub 1z más b sub 1 entre d sub 1z más d sub 1. Y le sumamos, eh, aquí, de multiplicar, le sumamos un b sub 2. Y todo eso lo dividimos entre el c sub 1, que multiplica, c sub 2, perdón, que multiplica al a sub 1z más b sub 1 entre d sub 1z más d sub 1. Todo eso multiplicado, le sumamos ahora un d sub 2. Venga, vamos a desarrollar esto. Ponerlo a lo mejor y un poquito mejor. Desarrollamos y nos queda entonces que esta composición del phi sub 1 con el phi sub 2 nos va a quedar un cociente en el que, si nos fijamos aquí, el mínimo común denominador de estas dos fracciones sería c sub 1z más d sub 1. Y abajo también me queda c sub 1z más d sub 1. O sea que podría simplificarlo y me quedaría arriba el término a sub 2 a sub 1 z más, luego tendría a sub 2 b sub 1. Ya tengo que multiplicar el b sub 2 por b sub 2 por el c sub 1 z más d sub 1. Y abajo me queda de forma similar, pero se me va el c sub 1 z más d sub 1 con este de aquí y tendría c sub 2 a sub 1 z más c sub 2 b sub 1. Y ahora aparece más d sub 2 que multiplica al c sub 1 z más d sub 1. O sea que cuando simplificamos esta expresión y juntamos términos, nos quedaría que multiplica a z arriba. A z lo multiplica un a sub 1 a sub 2 más un c sub 1 b sub 2. Todo eso por z. Y aquí, término independiente sería un a sub 2 b sub 1 más b sub 2 d sub 1. Todo eso lo dividimos entre el c sub 2 a sub 1 más
un D sub 2 C sub 1 por Z. Y término dependiente aquí sería C sub 2 B sub 1 más D sub 2 C sub 1. ¿Vale? Tenemos esta pedazo de expresión. Claro, y decimos, a ver, a mí me encantaría decir, en cierto modo, vamos a volver a esta notación matricial que habíamos comentado al principio. Entonces, si expresamos esto en forma matricial, es decir, si tenemos en cuenta la notación matricial, lo que estamos diciendo es que mi phi sub 1 lo puedo identificar con la matriz AB o A1B1 C1D1. La phi sub 2 la estoy identificando con la A2B2 C2D2. Y hemos dicho que entonces, técnicamente, nosotros no hemos comprobado formalmente que esta composición sea también una transformación de Moebius. Es decir, tenía que comprobar si este término por este menos este por este da distinto de cero. Pero supongamos que efectivamente la composición de transformaciones de Moebius vuelve a ser una transformación de Moebius. La matriz que tendría asociada sería, aquí tendría un A sub 1, A sub 1, A sub 2. Luego vendría un término C sub 1, B sub 2 más C sub 1, B sub 2. Luego tendría aquí un A sub 2, B sub 1, 2, B sub 1 más un B sub 2, D sub 1. Y luego aquí tendría C sub 2, A sub 1, C sub 2, A sub 1 más C sub 2, C sub 1. Luego tendría C2B1, C2B1 más D2D1. La pregunta es, ¿qué ocurre cuando yo multiplico la matriz de phi sub 1 con la matriz del phi sub 2? Pues son dos matrices, pues yo puedo multiplicar estas dos matrices, ¿verdad? Entonces multiplico fila por columna sería A2 por A1, A2 por A1 más B2 por C1, B2 por C1. Fila por columna A2 por B1 más B2 por D1. Segunda fila, primera columna sería C2 por A1 más D2 por C1. Y fila por columna C2 por B1 más D2 por D1. Anda, pues no resulta que nos ha quedado justamente la misma matriz. Eso significa que automáticamente tenemos garantizado que la composición de transformaciones de Moebius es de nuevo una transformación de Moebius. Porque la condición es sobre el determinante y sabemos que el determinante del producto de matrices es el producto de los determinantes. Si los dos determinantes son distintos de cero por ser tanto φ1 como φ2 transformaciones de Moebius, entonces la composición es siempre una transformación de Moebius. Lo cual significa, y esto ya es maravilloso, que si consideramos el conjunto de las transformaciones de Moebius con respecto a la composición, lo podemos identificar con el conjunto de matrices con determinante no nulo con el producto usual de matrices. Y sabemos que ese grupo que se llama el grupo lineal se llama grupo lineal porque efectivamente es un grupo. Por lo tanto, nuestro conjunto de aplicaciones que verifican esta propiedad, es decir, de transformaciones de Moebius, es un grupo con respecto a la composición de aplicaciones. Es decir, que entonces resulta que podemos identificar, vamos a llamarlo el conjunto MOP, por ejemplo, con la composición, con el
grupo lineal de orden 2 con el producto habitual de matrices, ¿vale? Donde lo que estamos diciendo es que este conjunto mob es el conjunto de todas las phi que van de C estrellita en C estrellita, tal que phi es transformación de Moebius. Esto es precisamente lo guay que tiene la transformación de Moebius, el por qué es interesante estudiarla. Porque se reduce únicamente a estudiar productos de matrices invertibles. Cosa que curiosamente se obvia en el libro, o en los apuntes. No se explica nada de esto, pero bueno, que lo tengamos ahí simplemente. Ahora lo importante es que, en función de esto, nosotros queremos caracterizar realmente cómo son las transformaciones de Moebius. Caracterización en el sentido de que le podemos poner cierto nombre y apellido a algunas transformaciones importantes. Como una especie de decir, bueno, yo podría tratar de constituir una base de este conjunto, porque justamente lo estoy identificando con matrices. Y como estoy identificando con matrices con este producto, esto tiene estructura de grupo. Realmente vamos a buscar también cómo podemos caracterizar estos elementos a partir de ciertas transformaciones muy concretas y características, que van a ser esencialmente 4 tipos de transformaciones. Es decir, tenemos algunas transformaciones de Moebius importantes. Como puede ser, por ejemplo, hablar de traslaciones. Claro, ¿qué es una traslación? Va a ser simplemente considerar la aplicación phi de z y la que estamos diciendo, como traslación a un z le sumo, si sigue nuestra notación, sería le sumo un cierto b. Que me da igual que lo llamemos b o que lo llamemos a, z0, etc. Le hemos puesto un b únicamente por buscarlo con esa analogía de A, B, C, D, ¿vale? Entonces aquí lo que estamos diciendo es que este B puede ser cualquier número complejo. Si seguimos buscando simplificaciones o transformaciones un poquito más sencillas, sería decir, oye, y si sigo sin tener un cociente pero no sumo nada y lo que hago es multiplicar, podría estar hablando de homotecias. En las homotecias es cierto que estamos trabajando con un número real, es decir, hago phi de z, que va a ser multiplicar a por z, pero aquí es cierto que con la caracterización de que a debe ser un número real. Obviamente, real es distinto de cero. Es cierto que si multiplicas por cero, bueno, sí, una motecia, ¿no? Vale, una motecia muy tonta, muy trivial, pero bueno, serlo lo es. Ahora, distinguimos entre el caso real y el caso complejo, porque en el caso complejo estamos hablando entonces de un giro, que lo podemos simplificar en el sentido de decir, cojo un phi de z que sea multiplicar por un a por z, donde a es un número complejo pero que tiene módulo 1, ¿vale? En ese caso vemos que hay dos homotecias que se corresponden también o que entran en la categoría de giro, que sea la homotecia de razón a igual a 1 es un giro de 0 grados. Lo estoy dejando igual, claro, es que realmente es la identidad, es que hay muchas cosas. Lo estás trasladando también con un vector 0, vale, sí, claro. Y la homotecia con a igual a -1 es también un giro de 180 grados. ¿De acuerdo? Son los dos casos, por así especificarlo. Es cierto que aquí las homotecias consideramos cualquier valor a real. Normalmente, cuando hablamos de homotecias en álgebra o en geometría, solemos tomar el coeficiente positivo. No nos interesa que sea negativo, porque entonces realmente la homotecia es una composición de giro de 180 grados con una homotecia per se positiva. Entonces decimos, bueno,
Aquí como que es como cuando yo hacía el MAE, ¿no? El máster de enseñanza que dice, ¿es una definición inclusiva o exclusiva? ¿Un rectángulo es un cuadrado o un cuadrado es un rectángulo? Bueno, depende de cómo lo definas. Aquí estamos haciendo definiciones inclusivas, es decir, un giro puede ser una motecia o una motecia puede ser un giro. Pero bueno, salvo esa tontería, ¿no? Que tienen la parte de psicología y demás. Y ahora, última aplicación interesante, que no es una aplicación única como tal, sino que es una combinación, que sería una inversión más una simetría, sería hablar de o conseguir la aplicación phi de z igual a 1 partido de z. ¿Y por qué tienen un papel fundamental estas cuatro transformaciones de Moebius? Porque resulta que únicamente utilizando estas cuatro transformaciones de Moebius podemos nosotros conseguir cualquier otra transformación. Es decir, podemos expresar cualquier pi de z igual a z más b partido cz más d usando composición o composiciones de las anteriores. Nos fijamos, lo único que tengo que decir aquí es, bueno, para conseguir cualquier mod o cualquier a por z, primero hago una motecia y luego hago un giro. Entonces así tengo multiplicar o la opción de multiplicar por un número complejo. Eso lo compongo con una traslación y ya tengo un cierto c por z más d. Lo compongo con nuestra inversión más simetría y entonces consigo que ese c por z más d esté dividiendo. Y luego eso lo compongo con una nueva composición de giro con homotecia con traslación para que me parezca el a por z arriba multiplicando. ¿Vale? Entonces al final tenemos que cualquier AZ más B entre CZ más D se puede expresar utilizando únicamente estas transformaciones. Además, lo que nos interesa a nosotros realmente de estas transformaciones es cómo se comporta con ciertos elementos del plano. Y los elementos del plano característicos en compleja son o bien rectas o bien circunferencias con un cierto centro y un cierto radio. Pues resulta que estas transformaciones de Moebius tienen un muy buen comportamiento con esos dos subconjuntos del plano complejo, con las rectas y con las circunferencias. En particular, resulta que si a poner A contenido en C es el subconjunto formado por una recta o una circunferencia, entonces, dada sí una aplicación de nuestro conjunto de transformaciones de Moebius, es decir, perteneciente a mod, se tiene que phi de A es también una recta o una circunferencia. Pero cuidado, que aquí no estamos diciendo que mande una recta en una recta y mande una circunferencia en una circunferencia. No, no, lo que estamos diciendo es que habrá transformaciones que manden rectas en rectas, circunferencia en circunferencia. Y habrá otras que a lo mejor manden rectas en circunferencia y circunferencias en rectas. Y aquí tenemos que pi de recta unión circunferencia es igual a recta unión circunferencia. Manda
una de esas dos cosas en alguna de esas dos cosas. No sabemos exactamente cuál a cuál, dependerá del tipo. Que podríamos ponernos a analizar en función de esos cuatro esenciales, es decir, oye, las relaciones que mandan, las homotecias que mandan, los giros que mandan, las inversiones que mandan. Y dice, bueno, más o menos podemos esperar decir, relaciones si mandan rectas en rectas y circunferencias en circunferencias. Y las homotecias, igual, lo único que hacen es multiplicarlas. Y los giros también. Lo que estamos viendo es que justamente la parte de inversión es la que a lo mejor tiene el comportamiento contrario. Y que a lo mejor la inversión no tiene por qué mandar recta en recta y circunferencia en circunferencia, sino que puede invertir el comportamiento. ¿De acuerdo? Y esencialmente tenemos información sobre esos cuatro elementos. Esto realmente nos recuerda un poco a la parte de geometría básica cuando estudiamos las inversiones y las potencias. Precisamente porque se parece mucho a este tipo de aplicaciones que tenemos aquí. No solo eso, sino que podemos definir justamente ese concepto de inversión de puntos si utilizamos las transformaciones de Moebius. ¿De acuerdo? En concreto, podemos poner aquí una definición de cuando unos puntos están invertidos. Definición. Con respecto a una circunferencia. Es decir, sea Z0 perteneciente a C, R mayor o que 0, y vamos a coger dos puntos P y Q pertenecientes a C. ¿Vale? Entonces, decimos que P y Q son inversos respecto a la circunferencia C. Vamos a poner C sub Z0R, que recordemos que esta circunferencia es simplemente todos los Z del plano complejo, tal que el módulo de Z menos Z0 es igual a R, si pasan tres cosas. Por un lado, primero que debe ocurrir es que P, Q y Z0 estén alineados. Segunda condición que necesitamos, que el punto Z0 no separe a P y Q. Y tercera condición es realmente la condición de potencia que teníamos de geometría básica. Es decir, que la distancia que hay del punto Z0 al punto P por la distancia que hay del punto Z0 al punto Q es justamente el radio al cuadrado. Lo que estamos diciendo aquí esencialmente, para que veamos las tres condiciones, es que cuando dibujamos, sobre todo a lo mejor la segunda, que cuando decimos que Z0 no separa, lo que queremos indicar es que si tenemos aquí nuestro centro Z sub 0, claro, la condición de que estén alineados es trivial. Lo que no queremos es que, vamos a ponerlo uno en rojo, si alineo, no quiero que esté P y Q cada uno a un extremo de la recta. Es decir, si pongo aquí el P y aquí el Q, eso no me interesa. Porque el Z0 es un punto que pertenece al segmento PQ. Entonces está separando el P y Q. Esto no vale. O no verifica la definición. Mientras que si cojo que estén alineados, pero pongo por ejemplo el punto P aquí y el punto Q aquí, esto sí está verificando la segunda condición de que el punto Z0 no está separando a P y Q. Es decir, que los dos están en la misma semi-recta de origen Z0. Eso es lo que queremos indicar aquí. Luego, que P y Q verifiquen la tercera propiedad, pues en este dibujo pues no lo tenemos claro. A lo mejor sí, o a lo mejor no. Yo que sé. ¿De acuerdo? Lo importante es que dentro de estos elementos, con esta definición, podemos estudiar cuándo puntos de nuestra circunferencia son inversos o no.
Es decir, la propiedad de inversión esencial es la que me da la tercera condición sobre la distancia. Entonces, ¿qué pasa justo con los puntos de la circunferencia, por ejemplo? Pues claro, todos esos puntos de circunferencia verifican que la distancia al centro es justamente R. Por lo tanto, si yo cojo un punto P sobre la circunferencia, ya tengo que la distancia que hay del Z0 a P es R, paso dividiendo, me queda que la distancia que hay del Z0 al Q es de nuevo R. Entonces, me vale cualquier punto de la circunferencia, pero como tienen que estar alineados, solo tengo dos opciones. O el propio punto P o el contrario. Pero si es el contrario, entonces el centro Z0 estaría separando, ¿verdad? O sea que justamente para los puntos de la circunferencia, la única opción posible para punto inverso es el propio punto. Y luego tenemos el caso extremo de... Es que hay un punto especialito. Hay un punto especialito que sería el punto del infinito, porque hay veces que trabajamos con la compactificación del plano complejo. ¿Qué ocurre con el infinito complejo? Claro, la distancia tiende al infinito, entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo podemos buscar ese elemento conforme nos vamos alejando? Ahí hacemos una... Porque si nos fijamos aquí, solo está definido para P y Q pertenecientes al plano complejo, no al plano complejo compactificado. Pero podemos extender esta definición para el caso del centro y para el caso del infinito. Porque el centro Z0, por ejemplo, sí es un punto del plano complejo. Pero la distancia que hay del Z0 a cualquier Z0 es cero. Entonces cero por lo que se llame sale cero. Es imposible que sea R cuadrado. Entonces decimos, ¿cómo definimos el inverso de ese punto Z0 que sí pertenece al plano complejo? Pues tenemos un mismo problema que sería el problema con el infinito complejo. Y lo solucionamos diciendo pues que uno sea el inverso del otro. Es decir, que en particular con esta definición, con esta definición, vamos a considerar también que, por un lado, P perteneciente a la circunferencia de centro Z0 y radio R es inverso de sí mismo. Y por otro lado, que el centro Z0 e infinito son inversos con respecto a esta circunferencia del centro Z0 y radio R. ¿De acuerdo? Es el caso extremo, por así decirlo. Una vez que tenemos esto, ya podemos entrar realmente en el comportamiento que nos interesa sobre estas transformaciones de Moebius. Porque son transformaciones porque queremos ver cómo transforman ciertos conjuntos del plano. Entonces hay dos conjuntos del plano que me van a interesar a nosotros. Los conjuntos del plano van a ser el semiplano superior positivo y circunferencias. Básicamente pensando en, a ver, tengo rectas. Una recta sencilla puede ser la recta, el eje real positivo o simplemente el eje real. El eje real me separa el plano complejo en dos semiplanos. Que me digas el semiplano superior e inferior, realmente el comportamiento es esencialmente el mismo, entonces nos fijamos en el positivo, que es más bonito. Y también voy a trabajar con circunferencias, que son los dos conjuntos que conocemos información de transformación de Moebius, aunque no lo hemos probado. Pero se supone que transforman rectas y circunferencias en rectas y circunferencias. ¿Vale? Pues, ¿cuál es la recta más sencilla que se me ocurre? Eje real. Separa el plano en dos regiones. ¿Cuál es la circunferencia más sencilla que se me ocurre? La circunferencia unidad, que separa también el plano en dos regiones, en el disco unidad y en el exterior del disco unidad, ¿verdad? Pues vamos a tratar de relacionar no solo lo que sería la frontera, no solo la recta y la circunferencia, sino también esos conjuntos, ese semiplano con ese disco unidad. A ver qué podemos hacer. Es decir, ahora vamos
a considerar el semiplano H, el libro lo llama H+, que es simplemente el conjunto de todos los z pertenecientes al plano complejo, tal que su imagen es positiva y el disco unidad, que en compleja lo podemos llamar, queremos disco de centro 0 y radio 1, topológicamente sería la bola, a lo mejor escribiríamos B, no da exactamente igual que lo llamamos topológicamente la bola o el disco unidad en variable compleja. Entonces queremos estudiar cómo son las aplicaciones que me mandan cada uno de esos conjuntos en los correspondientes conjuntos. Entonces, vamos a considerar una transformación de Möbius, es decir, sea ¿sí? Nuestra transformación de Möbius. Entonces, aunque le vamos a poner un enunciado un poco más informal, esto que ponemos aquí son dos proposiciones, ¿no? Pero lo que nos interesa a nosotros es cuándo transforma phi, esta transformación, el semiplano en el disco. Esencialmente, lo que nos está diciendo es cuándo transforma una recta en una circunferencia, que es lo que hay detrás escondido. Decimos, oye, resulta que phi del semiplano superior es el disco unidad si y solo si, que es una caracterización, condición suficiente y necesaria, si puedo expresar esta phi de z justamente como un elevado, ahí cita por ejemplo, por, y aquí aparece un z menos alfa entre z menos alfa conjugado, donde este tita es un ángulo entre 0 y 2pi. El libro pone abierto, realmente me da igual que pongamos abierto que cerrado porque es lo mismo elevado a i0 que elevado a 2pi, que no cambia nada. Y alfa es cualquier elemento del semiplano superior. ¿Vale? Bueno, no es que sea cualquier elemento, sino es un cierto elemento, pero que está en el semiplano superior. ¿Vale? Por lo tanto, el alfa conjugado está en el semiplano inferior. ¿Vale? Esto es lo que nos hace falta. Lo que estamos diciendo realmente es que es una composición donde aquí el producto de la z arriba, que sería esa homotecia con giro, es simplemente un giro. ¿Vale? Y se está combinando con una inversión, pero que tiene mucho que ver la traslación que estamos haciendo arriba con la traslación que estamos haciendo abajo. Es prácticamente la misma, pero el conjugado. ¿Vale? Esto es lo que nos hace falta para que transforme el hiperplano superior o semiplano superior en el disco. También podemos plantearnos, bueno, ¿cuándo transforma el disco en el disco? Es decir, ¿cuándo transforma circunferencias en circunferencias? Pues sería sí, solo sí. Aquí lo que tenemos es que nuestra phi de z hace también un giro, es decir, un elevado a i z por un z menos alfa. Dice, oye, se parece esto un montón, pero el cambio va a estar en la inversión que hacemos abajo. En lugar de tener aquí el z menos alfa, vamos a tener el 1 menos alfa conjugado por z. ¿De acuerdo? Donde, de nuevo, lo que tenemos es que este tita es algo que está entre 0 y 2pi, solo que ahora el alfa ya no es simplemente cualquier alfa o un alfa del hiperplano superior, sino que es un elemento que tiene módulo menos estricto que 1. ¿Vale? Me dice, oye, con estas dos transformaciones es suficiente, sí, porque recordemos que el conjunto de nuestras transformaciones de Möbius es un grupo con respecto a la composición de aplicaciones. Entonces, podemos, igual que hemos estudiado, cuando algo transforma el hiperplano superior en el disco unidad, podríamos considerar cuándo transforma el disco unidad en el hiperplano superior, ¿verdad? Tenía que coger simplemente la correspondiente aplicación inversa, que sabemos que existe por ser un grupo con respecto a la composición. Y entonces también podría estudiar
cuando nuestra aplicación transforma hiperplano superior en hiperplano superior. Solamente tendría que estudiar la composición de estas aplicaciones. Tiene que decir, tiene que transformar hiperplano en disco unidad, luego disco unidad en disco unidad y luego disco unidad en hiperplano. Y hacemos esas tres composiciones. Entonces realmente con estas dos es suficiente para poder caracterizar también cuando una transformación manda el disco unidad en el hiperplano o cuando manda el hiperplano en el hiperplano. ¿Se entiende esta parte? Ahora, no es el único tipo de aplicación con el que vamos a trabajar, porque lo que nos interesa esencialmente son las aplicaciones conformes o transformaciones conformes, es decir, aquellas transformaciones que mantienen los ángulos, como vimos en primera, segunda clase o ya no me acuerdo cuál era. Entonces, aquí tenemos un caso muy concreto de transformaciones de Moebius. Vamos a tener un resultado general que me permite no solo ver cómo se transforma el semiplano superior en el disco unidad o el disco unidad en el disco unidad, sino esencialmente cómo se transforma cualquier tipo de conjunto en el que yo quiera o también en el disco unidad en concreto, que es un pedazo de resultado debido a Riemann, que mejora las condiciones que necesitamos sobre nuestras aplicaciones. Es decir, el objetivo era llegar al teorema de la aplicación conforme de Riemann. Teorema de la aplicación conforme de Riemann. Y lo que nos dice es lo siguiente, y es que sea A contenido en C pero sin ser todo el plano complejo, un conjunto simplemente conexo. Entonces, el resultado técnicamente tela de heavy porque nos dice que existe una aplicación F que va de dicho conjunto A en el conjunto disco unidad, de modo que es una transformación conforme, que recordemos que transformación conforme es que mantenía los ángulos, o en este caso podemos caracterizar que F es una aplicación analítica y biyectiva. De modo que manda este conjunto A en el disco unidad. Y no solo eso, sino que en realidad en la demostración de este teorema de la aplicación conforme, una demostración constructiva en la que podemos exigir el comportamiento que tiene mi F en ciertos puntos. Es decir, que si yo quiero, es decir, además, si fijamos un punto Z0 de nuestro conjunto A, podemos encontrar, o bueno, más que encontrar, podemos construir F, o no solo una F, sino una única función F, tal que F en el punto Z0 valga 0 y la derivada en el punto Z0 sea un número real positivo. Esto yo creo que cuando lo estudié en su día, lo estudié estando en Alemania de Erasmus, y en los apuntes que tenía el profesor había un dibujito muy curioso que siempre me acuerdo, porque te ponía una especie de dibujo hiper feo como un león, una cabeza, en el que te decía, realmente lo que nos está diciendo es que tú puedes cogerte el conjunto todo lo feo que quieras. ¿No da exactamente igual? Algo, no pasa nada. Este conjunto A, pues tú eres capaz de construirte la aplicación
correcta para que la imagen de este conjunto por esa aplicación F sea tu disco unidad bonito. Es decir, hay una aplicación por ahí escondida en el plano complejo que transforma todas esas esquinitas, todos esos giros, todos esos arquitos, todo en el perímetro perfecto de la circunferencia unidad. Y manda todo el relleno justamente al disco unidad. Y además lo hace de forma biyectiva. No se repite, no se corta, no hace cosas raras. Y es una función derivada. Y dice, a ver, será de potente en realidad el que pueda transformar el conjunto, siempre y cuando sea un conjunto simplemente con eso, es decir, que no haya ningún agujerito extraño en el disco unidad. Es maravilloso este teorema como tal. Lo último que vemos nosotros en esta parte, en esta asignatura, es un apéndice que se llama Fórmula de Schwarz-Christoffel, que hace referencia únicamente a decir, bueno, a ver, transforma cualquier tipo de conjunto relativamente bueno en el disco unidad, ¿verdad? Ahora, el cómo lo podemos conseguir, a lo mejor eso ya no está tan claro. Porque los teoremas de existencia, bueno, están bien, sabes que hay algo por ahí, pero si yo te digo, venga, a ese conjunto, ¿cuál es la expresión de la F? Tú dices, ¿te hace falta? No lo sé, en el sentido de decir, sabe que está es suficiente. Ahora bien, hay ciertos conjuntos que a lo mejor, aunque aparentemente pueden resultar complicados, son un poco más sencillos, que son puestos a cambiar los polígonos. Son los conjuntos más sencillos que no son tan simples como rectas y circunferencias. Entonces podríamos plantearnos, bueno, ¿y si tengo un polígono? ¿Cómo me transforma o puedo construir esa aplicación F explícitamente? Sí, no, mejora un poquito la fórmula, ¿vale? Entonces, tenemos un teorema, el último teorema que vamos a ver ya, que sería la fórmula de Schwarz-Christoffel, que nos dice, bajo ciertas condiciones sí que podemos. Sí, fórmula de Schwarz-Christoffel. ¿Qué nos dice lo siguiente? Bueno, pues sea P contenido en nuestro plano complejo un polígono de vértices, unos ciertos números complejos, omega 1, omega 2 o W, me da igual, pertenecientes a C, y ángulos exteriores, que serían pi alfa 1, pi alfa 2, hasta un cierto pi alfa n, con todos estos alfa sui toman valores entre menos 1 y 1. Claro, los ángulos exteriores están entre menos pi y pi, ¿vale? Entonces, la transformación conforme F sobre P es una cierta F de Z de la forma. Aquí hay una A, un numerito que va a multiplicar a la integral en gamma de integramos sobre Z menos un cierto x1 elevado a menos alfa 1. Así vamos haciendo el producto hasta un cierto Z menos x sub n elevado a menos alfa n. Integramos respecto de esta variable Z compleja y sumamos un cierto b con. ¿Quiénes son estos elementos? Estamos haciendo una integral compleja, gamma, entonces gamma es un camino que va de un cierto z0 al punto z de nuestra f de z, ¿vale? Y además, todos estos vértices cumplen ¿qué?
el vértice v sub i es la imagen de estos puntos x sub i que hemos elegido. ¿De acuerdo? Para todo ahí, desde 1, 2 hasta n. Dice, ver, es verdad que tengo al menos un aspecto o una fórmula para esta función. Que esto sea más o menos sencillo, ahí ya entra en cada uno, ¿sabes? Porque los parámetros a y b son dos números complejos que nosotros debemos determinar que dependen de cómo es mi polígono P. No sé si a lo mejor la A vale 2, el B vale 2i, dependerá de si P es un triángulo, es un cuadrado, es un rectángulo, está puesto en esta posición, en esta otra. Entonces, bueno, lo cierto es que tienes un poquito más de información de decir, bueno, jugando con esto, debo tratar de encontrar la implicación F, que es mejor que nada, pero tampoco es que sea algo maravilloso o sencillo que tú digas, ah, no, es que del tirón hago las cuentas y me sale. No, no es simple porque no son resultados sencillos. Pero los tenemos ahí para decir lo interesante es que siempre podemos transformar cualquier región simplemente conexa en el disco unidad. Y además con una aplicación muy buena. Aplicación buena en el sentido de que es holomorfa, derivable en todos los puntos, y además es biyectiva. No vamos a tener intersecciones ni nada. Dentro de esas aplicaciones hay algunas que nos interesan a la hora de transformar rectas y circunferencias, que es lo que reciben el nombre de transformaciones de Moebius. Y aunque no se ven los apuntes, lo interesante de esas aplicaciones es que se puede reducir a trabajar con matrices, a hacer productos de matrices que tienen determinantes distintos de cero. Y eso ya es lo último que tenemos en esta parte de la asignatura. Eso finalizamos la asignatura de variable compleja.